Vamos a referirnos en esta sesión a una cuestión muy actual que tiene que ver con el mercado de los libros y concretamente con el mercado de libros que se prevé, que se anuncia, que se intuye para 2025. En los últimos días, evidentemente, se han publicado diferentes informaciones acerca de las expectativas de lo que es el mercado editorial en 2025 y naturalmente entran en juego muchas variables, muchos datos relativos a sociología, a economía, a interés por la lectura, a preferencias, sobre todo generacionales, y también a preferencias relacionadas con el tipo de libro y con el formato de libro. Dado que esta es una cuestión que nos afecta a muchas personas, tanto los que escribimos libros como los que en su momento los editamos, y sobre todo los que viven del comercio del libro como agentes de los amigos del comercio, esta es una cuestión más importante de lo que pueda parecer a primera vista, porque aquí intervienen muchos aspectos. Estamos en una etapa en la que, después de haber irrumpido la edición digital de libros y de haber comido mucho terreno a la edición física de libros, aparecen constantemente informaciones según las cuales el libro físico, el libro en formato impreso, en la tapa dura, en la tapa blanda, no desaparece porque sigue siendo algo muy exigido por lectores de todo tipo, lectores de diferentes generaciones, no solo los mayores en edad, sino también otros más jóvenes, o al menos eso es lo que se dice. Cuestiones que hay que tomarse muy entre líneas, muy en tela de juicio, hay que dudar mucho de ellas porque no sabemos muy bien si estos datos son más o menos estables, más o menos definitivos, o simplemente mensajes que se lanzan para estimular ese tipo de consumo cuando la realidad es muy diferente. Como decimos con frecuencia, nosotros no leemos la prensa, interpretamos la prensa. Y con frecuencia el procedimiento que utilizamos para interpretar los artículos de prensa no es el procedimiento de la ilustración, creer lo que se nos dice, creer en las apariencias, que es un procedimiento anglosajón, un procedimiento ilustrado. Ya saben ustedes que para el mundo anglosajón la realidad es la apariencia, para el mundo anglosajón la realidad es la apariencia. En realidad, para las personas más inteligentes, no digo inteligentes, sino simplemente más inteligentes, la verdad es dudar de la apariencia, porque la verdad es precisamente aquello que la apariencia maquilla, transforma, adultera, falsifica. Es decir, para el mundo barroco, la realidad no está en la apariencia, sino aquello que la apariencia esconde. No es la cuestión de lo que la verdad esconde, no, sino lo que esconde a la verdad. Son cuestiones completamente diferentes. La frase «lo que la verdad esconde» es una frase anglosajona. El sentido recto sería «qué es lo que esconde a la verdad», qué es lo que nos priva de la visión, de la interpretación, del acceso a la verdad. Y los medios de comunicación, lejos de ponernos en contacto con la verdad, lo que hacen es maquillarla, disfrazarla, edulcorarla, utilizarla, pues como cualquier narrador que cuenta una historia. Cuando alguien nos cuenta una historia, lo primero que hay que hacer es desconfiar de quien nos cuenta la historia y de las formas que utiliza para contarlas. De ahí que la gran lección del Quijote sea precisamente educarnos para cuestionar la narración que recibimos. Es decir, es un libro que cuestiona la narración que el propio narrador del libro dirige a sus lectores. De ahí lo importante que es el conocimiento de la literatura para poder examinar con atención, con la debida atención, todo aquello que nos rodea y todo aquello que, haciéndonos creer que nos pone en contacto con el conocimiento, con la realidad y con la verdad, más bien lo adultera, lo distancia, lo extraña, lo maquilla y evidentemente lo estropea. Entonces, cuando se nos habla del mercado editorial, cuando se nos habla del mercado del libro, es necesario tener muchas ideas sobre la mesa, sobre esa mesa de operaciones para intervenir en una cirugía acerca de lo que realmente esconde, lo que se dice sobre ventas, lo que se oculta sobre ventas, sobre los tipos de libro, sobre el formato, sobre el género, sobre los lectores, etcétera, etcétera. Aquí vamos a tomar como referencia un artículo que consideramos de interés, cuyo autor es Winston Manríquez Abogal, y que se ha publicado recientemente en Magazine, en W Magazine, con la colaboración de Endesa, que es quien patrocina los datos que aquí voy a mencionar. Nos parece que se trata de un artículo interesante, un artículo que no debe pasar desapercibido y sin
sin comentarios que enriquezcan las contribuciones que este artículo ofrece. El artículo se titula Tendencias literarias en 2025, del fortalecimiento del libro de papel al impacto de los influyentes o influencers y temas sobre la naturaleza. Bueno, aquí en este titular se nos citan velocidades y tocinos, se nos citan muchas cuestiones que tienen poco que ver entre sí, pero sí encuentran en última instancia un común denominador, que es el mercado de los libros. Los libros hay que venderlos desde el punto de vista de todas las partes que intervienen en ellos, el autor, el propio libro, el lector como consumidor y el intérprete o transductor como agente que promueve en una dirección o en otra dirección, con frecuencia a veces en direcciones conflictivas entre sí, porque unos tienen una idea del mismo libro y otros la contraria. Son los 4 términos o elementos fundamentales que intervienen en la promoción de una obra literaria. El contenido del libro, el autor que lo escribe, el lector que lo lee y paga por su lectura, y el intérprete o transductor, que es el que se encarga de canalizar, de gestionar, de administrar, de, insisto, organizar los medios y las posibilidades de recepción, siempre bajo alguna perspectiva, siempre bajo alguna intencionalidad, oculta o manifiesta, pero que ahí está. Entonces, claro, aquí se mezclan diferentes aspectos. Se trata de darle un empujón al libro de papel, eso está clarísimo. En el titular se manifiesta claramente la intención de decir tenemos que fortalecer el libro de papel, y se da por supuesto que este fortalecimiento existe, pero claro, si existe, ¿por qué decirlo? ¿Por qué darle un empujón al libro de papel cuando el libro de papel ya tiene un empuje por sí mismo? Fortalecimiento del libro de papel al impacto de los influyentes. Parece que se establece una relación dialéctica entre el libro impreso y el impacto de los llamados influyentes o influencers a través de las redes sociales. Pero claro, los influentes no van en contra del libro impreso, los influyentes en redes sociales van en contra de ¿quiénes? De la figura del crítico tradicional, de las figuras de los críticos tradicionales. Esto es una nueva dialéctica, un nuevo enfrentamiento entre los boomers y los milenaristas. Los boomers suelen ocupar puestos en la redacción tradicional de los periódicos, en los suplementos literarios, mientras que los milenaristas, en corto y por derecho, directamente, pues se comunican a través de las redes sociales y naturalmente compiten generacionalmente con los boomers que, atrincherados en las redacciones de los periódicos tradicionales, escriben desde posiciones más conservadoras en todos los sentidos. Y luego se habla de temas de la naturaleza haciendo un guiño, imagino que a las tendencias de lo políticamente correcto en cada época, que en este caso es sobre la naturaleza, que bueno, podría hablarse, pues no sé, de la astronáutica o de cualquier aspecto, ¿no? Pero al margen de todas estas cuestiones, insisto en que se trata de un artículo de necesaria lectura para cualquier persona interesada en el mercado editorial, en la escritura de libros y en la promoción de productos editoriales. Vamos a citar algunos fragmentos y a tratar de reflexionar sobre ellos, no para llevar la contraria al autor, ni muchísimo menos, sino simplemente para potenciar algunas de esas ideas y ver la rentabilidad que pueden adquirir. Se habla aquí inmediatamente de una determinada cuña, la generación Z. Ya saben ustedes que para mí no hay tantas generaciones, hay básicamente 2 movimientos generacionales. Los boomers, nacidos en torno a 1950 hasta casi 1970, y los milenaristas que empiezan a articularse, a desarrollarse desde 1970 prácticamente hasta hoy. Quizás ya los nacidos en el siglo XXI se encuentran en otra tesitura, en otra dimensión que aún está por definir. Se habla de una generación que es nativa digital. Da igual ser nativa digital que ser nativa no digital. Esto es totalmente indiferente. El ser nativo digital quiere decir que se ha nacido en una época donde se ha desarrollado lo digital, lo cual no quiere decir que uno desarrolle digitalmente ningún tipo de capacidad o competencia. Hay gente que tiene 20 años y sus capacidades digitales son absolutamente mínimas, porque su éxito para moverse en Internet no se debe a sus capacidades digitales, sino a la inteligencia de los ingenieros informáticos que construyen esas plataformas, sean de Google, o sean de Amazon, o sean de cualquier otro procedimiento. Es decir, la inteligencia digital no está en el consumidor, sino en el diseñador. Entenderlo de otro modo es protegerse bajo una hipálaje, es decir, considerar que el nativo digital es un inteligente digital es sobrevalorarse. El inteligente digital es el que ha diseñado eso, el que ha diseñado ese montaje para hacer caer a Narciso en la red de la tela de araña, es decir, el inteligente es la araña, no el Narciso que cae en su tela.
La generación Z nativa digital encuentra en lo impreso un oasis a su vida de pantallas. La palabra oasis a mí siempre me hace sospechar en que lo que realmente oculta el oasis es un espejismo. Es decir, ya saben ustedes que el idealista vive muy cómodamente en el espejismo, para que de esta manera el oasis quede más preservado, mejor preservado a los realistas. Es decir, el espejismo es una invención de los realistas para despistar a los idealistas y de esta manera disponer de mayor número posible de recursos naturales. Es decir, cuantas más personas habiten en el espejismo, en el idealismo, más recursos humanos disponen aquellos, más recursos materiales disponen también aquellos humanos que habiten en el oasis. Entonces, que los milenaristas encuentren en el libro impreso un oasis, no sé si será cierto o no, eso no lo sé, yo no lo puedo saber, no lo creo, no estoy muy seguro de ello, pero tampoco lo descarto. Hay personas que con 20 años prefieren leer los libros físicos y otras personas que con más años prefieren incluso leer un libro digital. No están las tendencias en ese punto totalmente aseguradas, ni mucho menos. Otros asuntos que aumentan la presencia en los libros son los relacionados con la democracia y la inteligencia artificial. Insisto en que estos aspectos son enormemente importantes. Claro, en este contexto yo hablo por la parte que me toca también, no puedo ignorar esta realidad. Es decir, en el año 2020 yo publiqué un libro sobre la democracia que se reeditó en 2024, el famoso ensayo sobre el fracaso histórico de la democracia en el siglo XXI. Ensayo sobre el fracaso histórico de la democracia en el siglo XXI. Este libro se publicó en ambos formatos y hoy ya lo tienen disponible en Amazon, también en ambos formatos, en tapa blanda, impreso en formato tradicional y en la versión digital. Está disponible en Google Libros en la versión digital y en Amazon en ambas versiones. Y evidentemente es un tema que adquiere una presencia cada día mayor, y de hecho han sido numerosos los autores que, sobre todo con posterioridad a este libro del año 2020, publicaron otros donde se cuestiona la democracia en unos términos similares a las tesis que yo he sostenido aquí, o en otros más o menos concomitantes, más o menos en concordancia. Por lo tanto, sí, efectivamente se trata de un tema que dará mucho que hablar. La otra cuestión es la relativa a la inteligencia artificial, en la que vamos a entrar inmediatamente. Pero fíjense las observaciones que hace el articulista Manrique Sabogal, declaraciones que es importante tener en cuenta. Cito: en tiempos de hiperconexión, dice conectividad, en realidad bastaría decir conexión, hiperconexión, donde parecía que iban a predominar, es decir, que iban a predominar las leyes de lo digital y lo audiovisual, la lectura y el libro siguen ocupando un lugar fundamental en la sociedad. Es más, es una especie de oasis. Yo discuto esta cuestión del oasis, pero entiendo perfectamente lo que el autor quiere decir y no está equivocado en lo que quiere decir, a mi juicio. Es una especie de oasis ante la colonización de los hábitos del ciberespacio. Pero claro, si hablamos de un oasis, es difícil identificar que algo que ocupa una isla en un mar todopoderoso lleva la iniciativa o, de alguna manera, es lo más fortalecido, porque entendemos que lo más fortalecido es el espejismo ante el oasis. El desierto no está poblado de oasis, sino que precisamente son islas de supervivencia. Entonces, claro, eso no es el libro impreso lo más fuerte del mercado, o lo es en contextos muy puntuales. Eso es lo que los analistas no dejan de estudiar constantemente para rentabilizar el tipo de producto. Claro, la convivencia entre los dos mundos, el digital y el analógico, se prolonga irremediablemente. Y es cierto, casi podríamos decir que el libro es un invento basal, desde el punto de vista que puede pasar el tiempo pasa constantemente, pero el libro no desaparece como tal. Y de hecho, una forma de preservar, una forma de perpetuar el libro físico, el libro impreso, el libro editado, encuadernado en tapa dura o tapa blanca, es la posibilidad que hoy diferentes medios, como Amazon, por ejemplo, permiten, desde el momento en que la impresión bajo demanda supone la impresión inmediata de un libro en formato digital
que se convierte automáticamente en un libro impreso y que puede ser adquirido desde cualquier lugar del mundo, desde cualquier parte del mundo, en cuestión de horas o días. Claro, esto es algo que técnicamente no era posible llevar a cabo hace unos años, hace apenas unos años, era rotundamente imposible. Y esto desbanca completamente a las editoriales académicas, no tanto a las editoriales comerciales, pero las editoriales académicas que tardaban tantos años en editar un libro para conseguir unas ventas absolutamente pírricas, limitadas al mundo académico. Tengan en cuenta que el mundo académico es un mundo en el que solo hay ombligos. Es decir, el mundo académico es un ombligo sin cuerpo. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo se cree el centro. Y claro, evidentemente, cuando ese narcisismo académico es tan elevado, se pierden de vista las posibilidades de rentabilizar o de vender un libro. De modo que, claro, las editoriales comerciales, que no son estrictamente académicas, ofrecen muchas más posibilidades de difusión que las estrictamente académicas, que ahora quedan completamente superadas, no solo por el formato digital, sino por la facilidad con la que se puede imprimir analógicamente, físicamente, un libro en unas condiciones que las editoriales académicas no pueden ofrecer del mismo modo que grandes plataformas, como Amazon u otras por el estilo. Entonces, a partir de aquí, el articulista Manrique Sabogal ofrece una serie de reflexiones y de referencias muy importantes, insisto, muy importantes y dignas de tener en cuenta de una manera muy sintética y muy precisa. Y advierte, vale la pena leerlo esto, los apocalípticos del libro impreso han tenido que comerse sus malos augurios. Aquí claramente el articulista toma una posición a favor del libro impreso. Se consolida la venta de ejemplares en papel, pero claro, que se consolide, ¿qué quiere decir? ¿Que se mantiene a pesar de todo o que da síntomas de ir decayendo a lo largo de 10 años, de 20 años? No lo sabemos, no lo sabemos. En cambio, los libros electrónicos apenas aumentan y no pasan desde el 6% del total de ventas. Bien, yo me voy a creer este dato. Vamos a suponer que este dato es cierto. Yo no tengo argumentos para rebatirlo, pero sí tengo creencias que hacen dudar de él. Lo que se suponía que iba a ser una batalla perdida muy rápido en un mundo que se adentra en lo digital, nunca ha ocurrido, de momento. Fíjense que el articulista es razonable, es muy razonable, advierte, de momento. Es decir, que todos tenemos la sospecha de que en cualquier momento el libro físico pueda desaparecer. Lo que se vivió fue un retroceso en las ventas, pero propiciadas por la crisis económica de 2008 que se prolongó casi hasta 2015 en el mundo editorial. Bueno, yo de esto también me permito dudar mucho. Crisis económicas ha habido siempre. Naturalmente hay crisis económicas que tienen una repercusión en determinados sectores mucho más potente que en otros. Pero todos recordamos que durante la pandemia se decía que la repercusión y el aumento de la venta de libros había crecido precisamente por el enclaustramiento al que se nos había sometido y que por esta razón se vendían más libros. Ahora resulta que nos dicen que han bajado las ventas en aquel periodo, entonces, claro, tenemos razones para dudar tanto de una versión como de la otra. Claro, si durante la pandemia y durante esta vivencia recatada en casa, durante el encarcelamiento doméstico, se decía que se incrementaba la venta de libros y ahora resulta que se dice que bajaron durante esos años por la crisis económica, entonces en uno de los dos momentos nos han mentido. Buena pregunta, ¿quién nos mintió y por qué? ¿Y cómo sabemos que ahora estamos seguros de que no nos mienten? Esto es como el planteamiento de Borges, el mandarín que soñaba ser una mariposa y cuando despertó no sabía si era una mariposa que soñaba ser un mandarín. Entonces en alguno de los dos casos nos han mentido. No sé en cuál, pero yo sé que en alguno de los dos casos nos han mentido. Prosigue el autor, las ventas aún no han recuperado las cifras de antes de la crisis, unos 3.100 millones de euros en el caso de España, pero sí avanzan en esa dirección, de ir recuperándose. Bien, en España la industria del libro continúa siendo la primera industria cultural del país. En 2023 facturó 2.856,75 millones de euros, un 5,1% más respecto al año anterior, 22, y editó 85.077 títulos según los datos de la FGEE. Claro, ahora el autor hace una interpretación que yo me permito también cuestionar en estos términos, pero que en todo caso es reveladora. Dice el autor, a ello parece estar contribuyendo, miren, ¿por qué me meten presentes continuos? A ello parece contribuir, pero siempre con el presente continuo.
El presente continuo, el futuro continuo. El caso más exagerado de esto es la gente que cuando dice algo empieza con lo siguiente: ahora vamos a estar hablando de la naturaleza. Ahora vamos a hablar de la naturaleza. Es decir, los presentes continuos, si ustedes, si son profesores de español, hagan con sus alumnos un ejemplo. Denles cualquier artículo periodístico y díganles a sus alumnos, pasen el presente continuo del artículo periodístico al presente de indicativo en español, y verán cómo acaban pasando más de 10 y de 20 de esos ejemplos. En este artículo, que está muy bien desde el punto de vista del contenido, todos los presentes que nos encontramos son presentes continuos, cuando deberían reemplazarse por presentes de indicativo, porque donde dice a ello parece estar contribuyendo la generación Z, basta decir a ello parece contribuir la generación Z, que ha descubierto, claro, podría haber dicho que ha estado descubriendo, que ha descubierto las bondades de leer libros en papel como un verdadero placer. Bueno, esto es echarle un poquito de cursilería al tema, con todos los respetos. El placer es otra cosa, pero en fin, un placer y oasis, volvemos de nuevo al oasis, frente a un día a día lleno de pantallas. No lo sé, yo no sé lo que leen los milenaristas más allá de vídeos y de vídeos cortos, sobre todo, en móviles y pantallas. No lo sé, no tengo... Esto me parece cuestionable, pero tampoco negable. No podemos tampoco imponernos. Un aliado insospechado en un mundo que cambia de hábitos ante la gran diversidad de ofertas de ocio que ofrece el ciberespacio. Totalmente de acuerdo. Pero ahora fíjense que pone este autor, Winston Manrique, pone el dedo en la llaga en una cuestión enormemente importante, enormemente reveladora, que es la coautoría de la inteligencia artificial en la escritura de libros. Esto es un tema enormemente importante. Se nota mucho cuando hay inteligencia artificial por el medio. ¿Por qué razón? Pues porque la escritura es totalmente plana. Es decir, una escritura basada en inteligencia artificial, en IA, en inteligencia artificial, en el chat GPT, es una escritura absolutamente plana, es inocua completamente, es como tener agua en las venas en lugar de sangre en las venas. Evidentemente el polifemo de Góngora no se puede escribir con inteligencia artificial, pero cualquier cosa de las que leemos sí, y de hecho hay una tendencia muy grande últimamente por parte de los estudiantes, por supuesto, y de los profesores, a enviar resúmenes para presentarlos, o abstract llamados en inglés, a congresos internacionales elaborados por inteligencia artificial. Es decir, que ni siquiera se molestan en redactar un resumen de 20 líneas para mandar a los organizadores de un congreso sintetizando las ideas fundamentales de su ponencia o intervención. Esto se nota clarísimo, pero es que además ni siquiera lo rehacen después tratando de inyectar algo de sangre inteligente a ese tipo de agua totalmente inocua a través de las que se expresa un programa de inteligencia artificial. Claro, el propio autor recuerda que en W Magazine, en octubre de 2024, titularon de este modo un reportaje sobre el IBER, sobre la Feria Internacional del Libro, y dijeron: los retos del libro pasan por aliarse con las tecnologías digitales y regular la inteligencia artificial. Miren, todo lo que sea regular es imposible, eso es un idealismo absoluto, es decir, donde empieza Internet termina la ley. La ley llega hasta donde empieza Internet. Regular Internet es rotundamente imposible, es rotundamente imposible. Internet es el primer paso hacia la disolución del Estado moderno y hacia la disolución de todas las leyes hasta hoy conocidas. Lo que entra en Internet se sustrae a la ley. Si ustedes creen que con el paso del tiempo lo pueden controlar, mucho ánimo, pero cuando entramos en Internet nos sustraemos a la ley. En la mayor parte de los casos así es. Ahora, si creen lo contrario, les animo mucho a que reten esos desafíos. Siempre habrá quien los coja, pero es tanta la delincuencia que tiene lugar en Internet que resulta muy difícil ocuparse de toda ella. El penúltimo actor en entrar en la vida del libro, prosigue este autor, predestinada a los cambios y alarmas en el siglo XXI, fíjense que el siglo XXI se presenta como una centrifugadora de cambios y de inquietudes, de preocupaciones. No es un siglo para la tranquilidad. Es la inteligencia artificial como creación, industria y promoción de lectura, sobre todo desde 2022. Y tiene razón, porque el uso de la inteligencia artificial no permite crear literatura, pero sí permite crear cosas que se puedan vender a determinada gente que cree que lee literatura.
Eso es un simulacro de literatura, es un kitsch completamente, del mismo modo que se puede hacer música por inteligencia artificial, y de hecho el 99% de la música que se expone es inteligencia artificial, es básicamente un programa informático que ofrece percusiones electroacústicas que responden a esquemas musicales absolutamente básicos y elementales, que penetran, que percuden, podríamos decir, como el polvo a través de los poros de una membrana, en la sensibilidad de los seres humanos, que la consumen y ya está. Es decir, Beethoven no puede componer música con inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial lo único que haría sería reproducir los modelos beethovenianos como un kitsch, evidentemente. Es decir, ni Cervantes escribe el Quijote con inteligencia artificial. La inteligencia artificial está hecha para otro tipo de menesteres. Ahora bien, que se puede utilizar para construir simulacros de literatura y venderla como literatura, eso por supuesto. Es decir, la inteligencia artificial puede reproducir libros de Corín Tellado por un tubo, puede reproducir novelas de caballerías por un tubo, puede reproducir imitaciones de estilo de cualquiera por un tubo, y del mismo modo que se utiliza la inteligencia artificial para rediseñar fotos, para embellecer las figuras de una fotografía, de una modelo o de lo que sea, pues también se utiliza para supuestamente convertir en materia literaria algo que nada tiene que ver con la literatura. Pero si eso se dirige hacia un público que no tiene formación literaria y que no sabe distinguir el Polifemo de Góngora, el Quijote de Cervantes, de un código de barras, eso se vende perfectamente como cualquier otra cosa. Eso no hay ningún problema. Entonces, los problemas de coautoría de un texto con inteligencia artificial, ¿quién los puede detectar? Es prácticamente imposible, por muchas exigencias que soliciten en determinadas plataformas, de declaración relativa a que usted ha utilizado o no inteligencia artificial en ese texto. ¿Y quién lo sabe? Es realmente muy difícil de determinar este tipo de cuestiones. Y aunque se puedan intuir, aunque sea posible intuirlo, aunque se pueda intuir el uso de la inteligencia artificial, en realidad resulta muy difícil de demostrar. Resulta muy difícil de demostrar. Claro, se cuestiona aquí, ¿la inteligencia artificial es un reto o una oportunidad? Bueno, pues claro, depende. Para unos es una oportunidad, para otros un reto. Y advierte el articulista, parte de la respuesta la dieron los expertos en Liber, y cita a estos expertos. Más allá de los problemas que surgen del uso de los contenidos sujetos a derechos de propiedad intelectual, se está imponiendo, fíjense que los expertos también hablan con presente continuo, donde dice se está imponiendo debe decir se impone, la idea de que autores y editores de libros, periódicos, revistas y partituras ven como posible la incorporación de la inteligencia artificial en el mercado editorial digital. Evidentemente que lo ven como posible porque eso facilita el trabajo, es decir, escribir el Quijote es mucho más difícil que darle unas instrucciones a un programa de inteligencia artificial para que redacte lo que sea y el público se lo coma. Pero si la gente se traga todo, la gente que no tiene inteligencia se traga todo lo que no es inteligente. Y los amigos del comercio y los que forman parte de las estructuras comerciales lo saben. Evidentemente, si los ratones que siguen al flautista de Amelín supieran que acaban ahogados en un río, no seguirían esa melodía completamente kitsch. Pero evidentemente vivimos en un mundo donde el consumo convive con los productos de calidad. Entonces usted puede escoger entre beber leche de vaca o beber un simulacro de leche en polvo. Puede escoger entre carne o carne sintética. A lo mejor llega una época en la que ya no puede escoger, pero hoy todavía podemos hacerlo. La cuestión está en tener un paladar educado para leer el Quijote o tener un paladar educado para ingerir carne sintética. Estas son cuestiones ya que dependen del paladar de cada uno, de cada uno. Pues claro, llegará un momento que la gente mantendrá relaciones sexuales con un dispositivo de inteligencia artificial. Y de hecho ya se ha presentado esta posibilidad en numerosos contextos y uno de ellos la famosa película Her. Bien, otra cuestión, se hace un guiño aquí a las ideologías, se habla de la naturaleza a la hora de la convivencia. Bueno, esto es lo mismo que hablar, pues no lo sé, del canto de los pájaros o de cualquier tipo de aspectos, es una manera de guiñar el ojo a las ideologías de moda. Los libros que hablan de un desarrollo sostenible, en armonía y equilibrio, para garantizar un mínimo de bienestar, bueno, o hablan de lo contrario, es que eso depende en cada época. Las ideologías que se imponen como vigentes son aquellas que se identifican con el bien. En el nazismo, las ideologías que se imponían como bondadosas eran ideologías que hoy nos resultan aberrantes.
pero que no estamos totalmente seguros de si algún día volverán o no a imponerse tales ideologías aberrantes. Aquí la filosofía tiene mucho que decir. Ustedes saben que los filósofos son buscadores de dioses. Los filósofos son buscadores de dioses. La filosofía es la búsqueda de un dios en nombre del cual la vida tenga determinado sentido. Y este dios unas veces es una entidad indefinida, incolora o inodora, como el dios de Santo Tomás, y otras veces es un perro que nos ladra y al que adoramos como si fuera un auténtico dios, una auténtica divinidad, y nosotros sus sacerdotes. Otra vez este dios es la naturaleza, otra vez es el cambio climático, es decir, hay diferentes dioses, hay un politeísmo y cada uno puede escoger el dios que considere oportuno. Y evidentemente considerar enemigos a todos aquellos que son enemigos de su dios. Y de esta manera se articulan las ideologías. Tengan en cuenta que detrás de cada filosofía hay una ideología latiendo. Los filósofos son buscadores de dioses. Y esto ya por sí solo debería prevenirnos con mucha atención y con mucho cuidado de lo que son las filosofías, las ideologías y las religiones. Claro, ¿qué tiene que ver el mercado con esto? Pues evidentemente, si los productos mercantiles se dirigen a una sociedad que está completamente alienada por ideologías, religiones, filosofías, que bajo los imperativos de determinadas doctrinas divinizadas y por lo tanto intocables, porque la cuestión es que los dioses son intocables, de ahí que los filósofos busquen un dios que los haga blindados, que los haga intocables respecto a las ideas de los demás. Cada ideólogo cree que su ideología es intocable, que está blindada, y en ese punto no percibe el fundamentalismo filosófico, ideológico, religioso desde el que habla. Porque, claro, el filósofo habla también desde su propio fundamentalismo, aunque no lo conozca, aunque no sea consciente de él o aunque no quiera ser consciente de él. Pero fíjense aquí, los temas literarios de los que hablan estos libros, temas literarios a los que se refiere Whiston, Manrique, en el artículo sobre el que reflexionamos. Temas fundamentales, la maternidad. La maternidad en un mundo donde no hay apenas hijos. No deja de ser curioso que una de las tendencias de los libros que se editan en papel sea la maternidad en una sociedad cada día más esterilizada biológicamente. Es decir, en una sociedad donde las mujeres cada vez son menos madres, es decir, cada vez no dan a luz hijos, cada vez menos dan a luz hijos, no se reproduce, y donde los hombres tampoco se reproducen, evidentemente, se habla de maternidad en los libros, y se habla de la familia. Bien, esto es un tema, según aquí leo, muy frecuente. Otros temas, economía y poder. Bien, son los temas de la geopolítica, son los temas de los que hablan los gurús del apocalipsis, ya saben, esos gurús que cada día profetizan un apocalipsis, porque no puede haber un día sin apocalipsis, por lo menos al año debe haber 365 apocalipsis y los bisiestos 366 apocalipsis. No vaya a ser que haya un día en el que no haya apocalipsis y nos la perdamos. Otro tema es las guerras, que está estrictamente relacionado con el poder, la geopolítica y, naturalmente, la economía. El otro tema del que hablamos, la democracia, el libro que les he mencionado, el ensayo sobre el fracaso histórico de la democracia en el siglo XXI, fue un libro que además, fíjense ustedes, dirán lo que quieran las editoriales, pero ya saben que yo soy muy franco, quiero decir muy sincero, ustedes saben. Cuando yo publiqué este libro, lo ofrecí a diferentes editoriales, algo como 30 o 40 editoriales, no me respondió ninguna editorial quiso publicar este libro. Y podría decir, bueno, ¿y por qué expone usted ese fracaso? No, para mí no es un fracaso, el fracaso fue para ellas, porque este libro lo tienen en Amazon en tapa blanda y en Google Libros en formato Kindle, y el fracaso fue para ellas, que lo rechazaron, evidentemente. Pero, es decir, es muy extraña la política de las editoriales, pero el tema de la democracia, no como una exaltación de un sistema político, sino como una experiencia política históricamente fracasada o fracasable, es una tendencia editorial. Claro, resulta muy triste para los que quieren vivir en una democracia que se hable precisamente de la democracia como un sistema político fracasado. Y es curioso que cuando la democracia se convierte en un tema editorial, es decir, en el protagonista de los libros que se publican en el siglo XXI, sea como una experiencia política históricamente fracasada. Pensemos en la declaración de Fukuyama.
La democracia es el fin de la historia. Yo mismo he afirmado que el fin de la historia no es el fin, ni mucho menos de la democracia. Todo lo contrario, el fin de la democracia es la continuidad de la historia. Ahora bien, ¿qué otro sistema político alternativo se plantea? No hay que plantearlo, ya está en marcha. Es el sistema político de los amigos del comercio, la disolución de los estados, la disolución de la experiencia humana en mundos digitales y, por supuesto, el fracaso de la democracia. Estas son las tesis del libro antes mencionado. Pero comprendo perfectamente que la democracia sea un tema del que se hable en el siglo XXI, porque precisamente es un régimen político a cuyo fracaso histórico asistimos a lo largo del siglo XXI. Otro de los asuntos es el de Franco. Antes yo les decía que iba a ser franco, es decir, sincero, pero aquí hablamos de Francisco Franco Bahamonde, el político, el militar, la figura histórica, que se convierte en un tema de una serie de libros, aprovechando ahora la efemérides del 50 aniversario de su muerte. Otro de los temas que aparece muy frecuentemente planteado en los libros en papel, que se publican en papel y también en digital, es la sexualidad, pero la sexualidad como problema, no la sexualidad como disfrute, no la sexualidad como placer, sino la sexualidad como controversia, como el hecho de que nadie sepa qué sexo tiene, como el hecho de la sexualidad como una identidad conflictiva, problemática, es decir, la sexualidad examinada desde una perspectiva protestante. Ya he dicho muchas veces que los problemas sexuales comenzaron con el protestantismo. Antes del protestantismo había problemas sexuales, no, había soluciones sexuales. Antes del protestantismo el sexo era la solución a muchos problemas. Después del protestantismo el sexo fue el problema general, el problema de todo el mundo, asociado a un puritanismo que en el catolicismo no se daba del mismo modo, etcétera, etcétera. De manera que Franco, el sexo y la autoayuda son otros de los tres temas muy frecuentes en las publicaciones del siglo XXI. Y luego hay otra cuestión muy importante que no quiero dejar de mencionar y que cita con mucha inteligencia, con mucho mérito, Winston Manrique, y es la cuestión de los llamados influyentes o influencers de las redes sociales. Claro, este juego que desempeñan hoy día los influyentes a través de canales de redes sociales, de las diferentes redes sociales, de TikTok, de Facebook, de Instagram, de Twitter, de X o como se llamen, todas estas redes sociales, que funcionan básicamente como mercatransmisores, de ahí la importancia que yo doy a este concepto de mercatransmisores que hemos planteado en este libro, Una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI, pero de esto les hablo después. Naturalmente, este tipo de agentes han desbancado a la figura clásica, a la figura tradicional del crítico literario, del crítico académico, incluso, que se parapetaba en los suplementos literarios de prensa digital, de prensa escrita, perdón, no tanto ya prensa digital, en los periódicos, en las cabeceras de prensa tradicionales. Claro, aquí hay un conflicto de nuevo entre los boomeres, los críticos conservadores que escriben desde la prensa impresa, y los milenaristas que se han implicado en esta gestión de los influyentes, se han convertido en auténticos influyentes, en influencers, y gestionan desde las redes sociales este tipo de publicaciones. Naturalmente, claro, yo recuerdo los boomers estos cuando se ofrecían a reseñar un libro en aquellos clásicos y tradicionales suplementos literarios, parece que te estaban perdonando la vida, es decir, bueno, no sé si podré reseñar esto, no, ya no te necesitan, no te necesitamos, en una palabra, que nos reseñáis en los suplementos literarios de la prensa escrita, con vuestro pan os lo comáis. Internet os ha atropellado a todos, os ha superado realmente a todos, y claro, eso os disgusta, eso os parece mal. Os parece muy mal que cualquier milenarista, cualquier jovenzuelo, así lo llamáis, los boomers, ¿verdad?, os haya puenteado a través de las redes sociales y tenga mucho más lectores que vosotros. Entonces decís, bueno, es que los lectores que tienen los milenaristas son menos valiosos intelectualmente. Y era para decir, ¿y os creéis que los que teníais vosotros eran más valiosos intelectualmente? Bueno, engañados habéis vivido hasta ese momento, como Don Quijote cuando salió de la venta le dijeron que tenía que pagar, y que aquello que no era castillo sino venta. Y Don Quijote dijo, engañado he vivido hasta ahora. Pues ustedes lo mismo. Tradicionales periódicos, revistas o programas de radio y televisión
Es decir, los boomers también han quedado desplazados en este punto por los milenaristas. Esto podrá disgustar o podrá gustar, a unos más o a otros menos, pero no era mucho más inteligente el público de los boomers que el público de los milenaristas. No era mucho más inteligente porque de las apariencias hay poco que fiar. El público de muchos milenaristas influencers es también algo de boomer entre ellos, es decir, no está tan repartido generacionalmente este tipo de público en términos tan rigurosos. Cito un fragmento final que me parece muy importante de Winston Manrique. Dice, en Liber, en la feria de Liber, quedó claro que la irrupción de las redes sociales ha supuesto un cambio de paradigma en la promoción del libro y en la lectura. Y es cierto, las redes sociales han venido para transformar muchas cosas, sobre todo el mercado y el acceso a muchos de estos contenidos. El papel de los mercatransmisores, insisto fundamentalmente en este concepto, mercatransmisores, que he expuesto en mis últimas publicaciones, es enormemente revelador de lo que mantiene y de lo que late detrás de una red social. Y favorece el conocimiento, favoreciendo el conocimiento, que hay un gerundio de posterioridad. Esto no debe hacerse, amigo. Debe ponerse, y ha favorecido, porque el gerundio tiene que ser de simultaneidad, no de posterioridad. No vale decir, Cervantes escribió el Quijote influyendo en Dostoyevsky. No, Cervantes escribió el Quijote e influyó en Dostoyevsky. Hay unos siglos de distancia entre la simultaneidad del Quijote y la presunta simultaneidad de Crimen y Castigo. Entonces, y favoreció el conocimiento de los catálogos y amplió la llegada de los títulos a nuevos lectores. Hoy, al poder de prescripción de los medios de comunicación tradicionales, se ha unido con una gran fuerza el de las redes sociales. El poder de prescripción, claro, el prescribir es una palabra muy limitadora en muchos aspectos. El poder de relativizar las cosas, el poder de establecer límites y fronteras. De hecho, la mayoría de las recomendaciones por redes sociales se producen efectivamente a través de estos medios, la red social, por lo que trabajar con ellas resulta clave. Eso lo saben muy bien quienes se dedican a las actividades editoriales. En síntesis, concluyo en la advertencia de que este tipo de publicaciones, como la que acabamos de mencionar, son enormemente útiles. De estas y otras cuestiones también nos hemos ocupado en este libro, una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI. Este libro lo presentaremos en Vigo el próximo 12 de febrero, miércoles, en el Club de Prensa Faro de Vigo, con la presentación de Inmaculada Anaya, profesora de la Facultad de Filosofía y Traducción de la Universidad de Vigo, la Facultad de Filología y Traducción, también damos filosofía en esta facultad, y aquí tendrá lugar, insisto, la entrada es abierta y gratuita hasta completar aforo. Recuerden, el 12 de febrero, miércoles, presentamos este libro en Vigo, una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI. Aquí hablamos de muchas cuestiones que tienen que ver con los libros, con las posibilidades del conocimiento en el que hoy nos encontramos y sobre todo con muchos de los aspectos que aquí hemos mencionado. La dialéctica generacional entre los boomers y los milenaristas, los padres y los hijos, casi los abuelos y los nietos en muchos aspectos. Y hablaremos también de cómo los filósofos son buscadores de dioses.